Seguramente hubiera yo sido maestro en historia, también hubiera yo sido cantante. Tengo dos aficiones muy fuertes. La historia, me encantan los libros de historia y me encanta la música. Seguramente hubiera yo sido maestro en historia. He sido eh, un gran, muy afecto a enterarme de la historia, soy un práctico de la historia, me ha gustado leer muchos libros sobre historia, principalmente sobre historia de México. Y siendo yo un guerrerense, se me ha dado una gran inclinación por todas las cuestiones relacionadas en la historia de Guerrero, que son muchas. Entonces, hablar de mi afición a la historia es hablar de Morelos, es hablar de Vicente Guerrero, es hablar de Álvarez y es hablar hasta de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, tengo una gran afición por parte de la historia, seguramente hubiera sido maestro de la historia y a veces digo y pienso y he platicado mucho que también hubiera yo sido cantante, pero como no soy buen cantante, seguramente no hubiera sido un cantante exitoso. Seguramente hubiera andado cantando en muchos lugares, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta cantar, porque me gusta la música. Tengo dos aficiones muy fuertes. La historia, me encantan los libros de historia y me encanta la música. ¿Qué tipo de música? Toda, toda, principalmente la que tenga más sensibilidad y toda la música tiene sensibilidad en un mayor grado, ¿no? Lo mismo una canción tropical en donde bailas, en donde brincas, pues si bailas y brincas es porque la música te sensibiliza. Igual que si lloras o cantas o gritas, la música es extraordinariamente sensible al sentimiento humano. Seguramente el romántico, me gusta mucho la música romántica. Me gusta mucho la música romántica. eh, Soy seguidor de las canciones de Álvaro Carrillo, por supuesto de José José, toda la música de José José, Juan Gabriel, todo eso porque tienen una enorme sensibilidad. Yo siempre pensé que cuando Juan Gabriel falleciera iba a ser todo un acontecimiento. Y también pensé y dije en varios lugares, con amigos, en conversaciones, de que cuando falleciera José José también iba a ser un acontecimiento que iba a causar mucha emoción y mucho dolor. Y por supuesto me gusta mucho también la música instrumental, la música del violonchelo, me gusta por supuesto también mucho la música en inglés, tengo también una gran afición por la música en inglés, al final de cuentas mi generación, los ochentas, los noventas, soy sin duda afecto, aficionado a la historia y a la música. Pues por supuesto que José María Morelos y Pavón. Alguien me ha dicho, oye, ¿y tú eres guerrerense y por qué no Vicente Guerrero? Y le dije, claro que Vicente Guerrero, pero hay que recordar que al final de cuentas Vicente Guerrero fue un soldado que se formó con José María Morelos y Pavón. Y Vicente Guerrero le dio cauce a la lucha que Morelos emprendió. La línea está así, fue el tema con Hidalgo, en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, después un michoacano con Morelos y un guerrerense con Vicente Guerrero. Me gusta correr y cuando hablo de correr me refiero al ejercicio, eh, caminar, correr, trotar, lo hago desde hace muchos años, yo creo que empecé a correr a los 18 años, te estoy hablando de que si voy a cumplir 62 años, estoy hablándote casi que tengo 44 años corriendo y muy recientemente corro, llego antes de que me diera esta eh, desafortunada pandemia del COVID que físicamente me afectó, me acabó mi consistencia física, pero estaba yo corriendo 5 o 6 kilómetros al día y eso a mí me da mucho gusto, me da mucho como estímulo personal
porque al final de cuentas son retos que te vas dando, ¿no? Durante muchos años anduve buscando dónde ir a correr, me inscribía en todas las carreras que había en Acapulco, me inscribía en las de Valle de Bravo, me inscribía en la Ciudad de México. He sido muy afecto a todo eso y al final de cuentas eso también es muy importante porque es un buen ejemplo, principalmente para tu familia, porque estoy convencido que hay muchas cosas que se aprenden en la escuela, que se leen en los libros, pero el ejemplo al final de cuentas es tan fuerte que arrastra. Que me haya marcado, no, nada en especial. Yo creo que yo he sido una persona muy... eh, Dios ha sido muy generoso conmigo. Y te lo voy a decir con muy pocas palabras, porque Dios me ha permitido tener adversidades y éxitos. Y eso me ha permitido tratar de ser un ser humano con los pies sobre la tierra. Ni me creo un ser extraterrestre, pero también yo me autovaloro y me autovaloro todos los días. Sé de mis limitaciones y también sé de mis alcances. No tengo nada en lo particular que pueda yo reclamar. Creo que mi vida ha sido una vida con cosas muy positivas. Tengo un matrimonio de casi 38 años, un matrimonio muy sólido. Tengo 2 hijos, hombres, 2 nietos. Y por supuesto siempre recuerdo mucho, pero mucho, 3 nietos. 3 nietos, Héctorito, Javiercito y Ricardito. Y por supuesto siempre recuerdo mucho a mi padre. Mi padre fue siempre un referente para mí y lo sigue siendo, ¿no? Si, si siempre que tengo la oportunidad de platicar de algo de mi familia, siempre pongo lo que aprendí de mi padre, lo que mi padre me decía, porque viví con él. Cuando estudié en la Ciudad de México, vivía yo con él en un lugar muy modesto y todos los días platicábamos en la noche y platicábamos sobre las noticias políticas y acontecimientos políticos. Y luego le decía yo, sufres mucho por la política, le decía yo a mi papá. Y al final de cuentas no me imaginaba, no es que yo sufra por la política, sino que yo también iba a vivir intensamente la política. Hoy el mezcal. El mezcal es un producto extraordinario, obviamente contiene alcohol, hay que tomarlo con moderación, pero yo creo que el mezcal es algo en los términos de una copa, de lo que representa tomar una copa para convivir, es una bebida extraordinaria y sus componentes son muy nobles, obviamente tomándolo siempre con moderación, pero el mezcal, soy un promotor absoluto 100% del mezcal, y más si es guerrerense. Que primero hay que entre todos superar esta etapa tan difícil, que nadie la planeó, que nadie la programó, ni nadie la deseó. Y la única manera de cómo lo vamos a enfrentar es entre todos unidos, cuidando la salud. El problema de salud se hizo económico y el problema económico, de acuerdo a las encuestas, ya le preocupa más hoy a las familias el problema económico que el de salud. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a convivir con el COVID y hay que convivir con distancia y con mucho cuidado con él porque no va a desaparecer ni en 15 días, ni en un mes, ni en 2, ni en 3 meses. Yo creo que eso es algo que va a estar ahí y a lo que tenemos que acostumbrarnos es como cuando nos vamos a encontrar y lo voy a decir con sus palabras para tratar de ser un ejemplo. Es como cuidarnos de un perro rabioso que sabemos que nos va a atacar. Entonces hay que ponerle mucho cuidado, tener distancia con ese perro rabioso. Y por el otro lado, en el tema económico, yo creo que no es un asunto solamente ni de Guerrero ni de México, es del mundo. Las afectaciones del COVID son globales, son para todo el mundo. Y yo creo que entre todo el mundo, los grandes pensadores económicos, tenemos que actuar y pensar correctamente cómo vamos a enfrentar de la mejor manera para que el empleo no se convierta en absoluto desempleo y lleguemos a un punto casi del apocalipsis que no quede piedra sobre piedra. Yo creo que la responsabilidad de los gobernantes hoy es mayor que antes, fundamentalmente por los problemas económicos.